Estamos en compañía del vocero presidencial, Jorge Richter, que está cumpliendo una apretada agenda en la ciudad de Santa Cruz. Le agradecemos mucho por disponer de estos minutos para conversar con esta casa televisiva. Vocero, bienvenido. Quisiera empezar hablando acerca del Consejo de Autonomías, pues algunos advertían de que no había una representación de un gobernador o de un alcalde de la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué tiene que decir usted respecto a quienes justamente observaron la falta de representación de un gobernador, un vicegobernador y del alcalde Johnny Fernández? ¿Cómo está usted, Carly? Un cordial saludo para toda la gente en Santa Cruz. El Consejo Nacional de Autonomías tiene establecida las personas que lo integran, y allí Santa Cruz, como el resto de los países, de los departamentos, allí Santa Cruz está representada por Andecruz, que tiene en su que representa los 56 municipios del departamento. ¿Esto qué quiere señalar? Que todos los municipios tienen ya la información acabada de lo que ha significado de lo que significa este proceso censal y sus distintas etapas de avance. Solamente por señalar lo referido a los municipios. Por supuesto que no había un representante de la gobernación, pero eso hay que preguntar a los asesores de la gobernación de por qué no tramitaron lo que estaban buscando, que el señor Camacho pueda asistir en el tiempo debido para que no tengan las dificultades que han encontrado el día de ayer. Y también los espacios de autonomía territorial que existen en Santa Cruz estuvieron allí representados. Con esto lo que le quiero señalar es que todos los departamentos, por supuesto también Santa Cruz, tienen el conocimiento de lo que ha sido, de lo que es el proceso actual de avance del censo. ¿Sí hubo representación de Santa Cruz? Por supuesto, todos los municipios del departamento tienen conocimiento de aquello. La gobernación, que no se preocupó en las dos anteriores reuniones del Consejo Nacional de Autonomías y que ahora particularmente sí, de forma aparente, tenía intención de hacerlo, la gobernación en reuniones con Andecruz y con los municipios puede recoger la información que necesite o que crea conveniente. ¿Cree usted que se debió habilitar al vicegobernador Mario Aguilera? Ese es un tema ya de la gobernación. Sin embargo, el reglamento del Consejo Nacional Autonómico señala de que las representaciones son de orden personal y no delegativas. En esa perspectiva seguramente no hubiese podido asistir el vicegobernador, pero son temas que debe resolver siempre la gobernación, no el gobierno central. Las labores de coordinación, vocero, con la Alcaldía de Santa Cruz y con los diferentes gobiernos autónomos, ¿cómo se están desarrollando de cara a la realización de este censo el año próximo? Ya desde las etapas previas que generaron, entre otras cosas, los distintos acercamientos del presidente del Estado con alcaldías, con universidades, rectores de universidades, etcétera, señaló que iba a existir una lógica y una dinámica de acompañamientos desde las ETAs, las entidades territoriales autónomas. Esto es que los gobiernos municipales iban también a aportar, no solo de forma logística, sino con capacidades que permitan acelerar el proceso de actualización cartográfica, de disposición de gente después, etcétera. Esto se ha reforzado y se ha reafirmado el día de ayer en la reunión. Es absolutamente importante. Existen ya 7 departamentos que tienen prácticamente terminada la actualización cartográfica. Santa Cruz está al 98%, la ciudad de La Paz al 99%, Cochabamba al 99%, y corrijo esto, y los otros 6 departamentos que ya están en el 100%. Este mes tenemos el censo experimental y a partir del censo experimental la consolidación definitiva en firme de la boleta censal, porque el censo experimental señalará si hay que corregir la boleta censal que ya está también concluida. Todo articulado para que el 23 de marzo del próximo año podamos tener la realización del censo. ¿Está garantizada la realización del censo en esa fecha? Por supuesto que sí, por supuesto. Y esta ha sido la etapa conclusiva de la reunión. Esta ha sido la etapa conclusiva. Esto es lo más importante, de que han recogido las diferentes instancias gubernamentales del país
han recogido los avances, han expresado su conformidad, han realizado las sugerencias que corresponden y entre todos ellos se ha tomado la determinación de continuar en la realización del censo con fecha, como se había señalado, 23 de marzo del próximo año. Aunque puede ser todavía, vocero, un poco temprano hablar acerca de la nueva reconfiguración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sí es evidente la preocupación de departamentos como Potosí, Oruro e incluso Chuquisaca respecto a qué se hará después de que esta gran encuesta pueda confirmar sus temores de que departamentos como Santa Cruz o la Ciudad del Alto o La Paz tendrán más asambleístas y estos otros departamentos tendrán que disminuir su representación en la Asamblea Legislativa. ¿Estas preocupaciones también han sido tomadas ya por el presidente? Todos sabemos que la representación que hoy en día se tiene debe tener unas características irrenunciables. El equilibrio fundamentalmente, la debida representación y el no despojar a algunas regiones de la representación correcta para que se pueda también garantizar su presencia, su voz y su desarrollo cuando de peticionar por leyes y por necesidades regionales se trata. En ese marco de situación, el censo, que no es lo único y lo prioritario que va a realizar, una encuesta de saber cuántos somos para la debida representación, tanto cuantitativa como cualitativa, sino que también nos mostrará las necesidades que tenemos cada uno de los bolivianos en nuestros hogares. Pero en lo que hace a la representación, por supuesto que una vez que se tengan los resultados, habrá que entregar al Tribunal Supremo Electoral para que realicen la proyección de cómo debería ser esta representación y a partir de ahí seguramente un marco y un espacio de bastante diálogo para que podamos todos los bolivianos en consenso aceptar lo que serán las nuevas proporciones de representación. Es importante esto del consenso porque no pueden unos sentirse perjudicados a consecuencia del crecimiento de otros. Allí la solidaridad de un departamento con los otros o de varios departamentos con los otros es también importante. Se va a apostar a la solidaridad entonces, vocero. En otro tema que también es importante, hace instantes nada más, vocero, y si me ayudan, tenemos la imagen de apoyo aquí. La Comisión de Constitución ha resuelto esperar a que el Tribunal Constitucional pueda resolver el recurso abstracto que se planteó por parte de un precandidato a la elección judicial para recién seguir adelante con todos los plazos, días después de que el vocal Tahuichi alertara de que ya los plazos son catastróficos. ¿Cómo toma el Ejecutivo la inquietud que existe ya en el órgano electoral? Pues advierten de que los plazos no van a dar y por otro lado los asambleístas que están a punto de irse de vacaciones que dicen hoy no, vamos a esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva para recién seguir adelante con este proceso. ¿Podrían estar en suspenso las elecciones? No se podría tomar una decisión cuando una posible determinación posterior del Tribunal Constitucional afectara esta decisión. Entonces lo que corresponde es aguardar que el Tribunal Constitucional se manifieste. Esperamos todos que lo hagan de forma rápida y diligente para que esto que señala el vocal Tahuichi no se produzca, que los plazos nos limiten en la posibilidad de tener el proceso de elecciones para la determinación de quiénes deben ser jueces, magistrados, etcétera. Entonces allí aguardamos todos que el Tribunal Constitucional de forma diligente pueda resolver lo que le ha sido llevado en consulta. ¿Existe algún procedimiento o alguna acción que el Ejecutivo pueda hacer para apurar un poquito a los tribunos en virtud de que están nada más y nada menos que las elecciones judiciales en juego? Los tribunos manejan sus propios tiempos, tienen plazos perentorios y no puede el poder político, el poder ejecutivo, señalarles ni ordenarles algo. Ellos se manejan de forma absolutamente independiente y en ese plazo de tiempos es que tienen que resolver. La oposición política ha advertido en más de una oportunidad de que supuestamente la lentitud de los tribunos obedecería ahora a una supuesta negociación con el Ejecutivo para que se queden algunos en sus cargos o para la designación por decreto de otras autoridades. ¿Ha escuchado estas declaraciones? Pero la oposición política especula bastante
y construye unas realidades artificiales que no son las que existen en nuestro país. Fíjese usted, le doy un ejemplo rápido. Mencionaron y dijeron que en el país teníamos, sectores opositores, teníamos riesgo de una inflación, de una hiperinflación al viejo estilo de lo que sucedió con la UDP en aquellos años. Y eso no ha ocurrido, porque no hay factores que nos puedan llevar a señalar de que esto es una posibilidad real. Pero especulan y avanzan todos los días haciendo política, o no avanzan, hacen política de forma cotidiana bajo discursos especulativos, pero que no tienen una realidad con lo que dice, con lo que se va operando y con lo que se va accionando en nuestra coyuntura. En ese sentido, esa declaración es una más de las especulaciones que ellos señalan. Creen entender de que lo que ellos imaginan es parte de la realidad. Ayer el señor Carlos Mesa ha señalado y ha dicho sobre las declaraciones de ese asambleísta, Flores, ha señalado y ha dicho que también podría él deducir de que el pedido de renuncia se lo realizó a las Fuerzas Armadas. ¿Bajo qué respaldo dice aquello? Irresponsablemente afirma esto, pero no muestra ningún respaldo, solamente son especulaciones, y con esas especulaciones hacen política, por eso pierden elecciones de forma sistemática. Vocero, y para evitar especulaciones, como menciona usted, permítame hacerle una pregunta que gira en torno a lo que sucedió o no el domingo pasado en Cuba. ¿Es cierto que el presidente Luis Arce tuvo un encuentro con el expresidente Evo Morales en La Habana? El presidente fue a visitar al presidente Díaz-Canel, el presidente Arce al presidente Díaz-Canel, para cumplir una agenda que tiene como temas, entre otros, la cuestión turística, la cuestión agropecuaria, de acompañamientos mutuos. El gobierno está haciendo los esfuerzos para ver de que se pueda realizar en el desarrollo del turismo un vuelo directo desde Santa Cruz hasta La Habana, que hoy en día no existe, y que son temas que se están trabajando para ver de implementarse. Esta fue la agenda que el presidente cumplió allá en La Habana y que coincidió con la visita del expresidente Evo Morales, pero no tenemos nosotros información de reuniones específicas, puntuales, que se hayan mantenido. ¿Algún cruce en los pasillos o algo? Son entidades distintas. ¿Usted viajó, vocero? No. Acompañó al presidente la ministra Marianela Prada, la ministra de la Presidencia, quien también le va a ratificar esto que le estoy señalando. La imagen que se observó horas después en el Chapare fue una imagen para algunos esperanzadora, para otros quizás una señal de un supuesto encuentro en La Habana. ¿Qué sabor le dejó a usted esa imagen? Pero fíjese, yo ahí en el mismo marco de las especulaciones pude observar unas declaraciones de un analista político, ¿se acuerda usted de Fernando Untoja? Sí. Que señaló y que dijo: fueron a La Habana para recibir órdenes e implementar un manual, pero eso verdaderamente no tiene ninguna consistencia, ningún respaldo. Hace toda una elucubración sobre la base de su propia imaginación, pero nada en concreto. Los sectores que no analizan la política, que no se detienen a mirar y a observar cómo se mueven los diferentes factores de poder en un país y los actores políticos centrales, lo que les queda es la especulación y el imaginarse unos escenarios que después la realidad los termina desmintiendo de forma reiterada. No solamente el señor Untoja en este caso, muchos otros analistas políticos, comunicadores, etcétera, creen que entender la realidad nacional es especular o adivinar, si vale el término, Carly, adivinar cuáles son las intenciones que pueden existir detrás de cada conducta. Y eso verdaderamente no es análisis político, eso sirve para el comentario, como comentario de un partido de fútbol, pero no tiene ningún valor. Y esto es lo que han señalado muchos. Vieron la noticia de Cuba, de hecho una plataforma política que todos los días emite hacia el final de la tarde con una carga de insultos y de adjetivos importante, señalaban y dijeron:
Les decimos hoy en día que conversaron el presidente Arce con el expresidente Morales, como si hubiesen estado ellos presentes o hubiesen tenido allá un micrófono, de algo que entendemos no ha sucedido. Entonces, esto es parte de la especulación que se da, pero no tiene ninguna consistencia. Una pregunta más, vocero. ¿Es cierto que la derecha internacional estaría supuestamente dividida en torno al apoyo a la candidatura del presidente Luis Arce el año 2025 y por otro lado otros países más cercanos a Bolivia apoyando la eventual postulación del expresidente Evo Morales? ¿La derecha internacional está o no está dividida en torno a dos potenciales candidatos en Bolivia? Y ahí habría que preguntarse quiénes son la derecha internacional. La izquierda internacional. ¿Quiénes son la izquierda internacional? Primero, lo que se mira desde afuera es el proceso político de la emergencia social popular en Bolivia que se inauguró en el año 2006, primero. Segundo, que la línea de progresismo que hay hoy en día en Bolivia pueda sostenerse en los márgenes de eficiencia como lo tuvo en la gestión pasada. Cuando usted mide la eficiencia, cuando mira indicadores fundamentales, reducción de la pobreza. La reducción de la pobreza en Bolivia ha sido sistemática a partir del año 2006. Teníamos una pobreza moderada del 66% prácticamente en el año 2005 y que se ha reducido ligeramente por encima del 30%. Más de la mitad del país vivía en una situación de pobreza moderada, es decir, casi sobreviviendo, subsistiendo. Estos elementos son importantes para que se pueda mostrar de que un modelo de Estado con justicia social, con inclusión, con equidad, es posible por encima de las ambiciones únicamente economicistas de los modelos neoliberales. Esto es lo importante. Quien cumpla con estas posibilidades de llevar adelante este tipo de gestión, pues seguramente tendrá también el apoyo de otros países que comparten estas miradas. ¿Son necesarios los créditos internacionales que se están aprobando ahora en la Asamblea? Son necesarios y son absolutamente imprescindibles porque son créditos que van a inversión, a desarrollo de proyectos. No son créditos para pagar sueldos, son créditos para desarrollo, para inversión, para infraestructura. Entonces, en esa línea son muy importantes. Con lo que el país recauda y con lo que el país genera como ingresos, Bolivia atiende sus necesidades administrativas, para colocarlo en términos simples, las necesidades administrativas. La inversión viene por la vía de los créditos que el país va tomando de organismos internacionales. Samuel Doria Medina, que es economista pero además político opositor, ha dicho hace unas horas de que la salud de la economía boliviana está en terapia intermedia sin tratamiento. ¿Qué opinión le merece ese comentario? También ha dicho en varios TikToks que él realiza de que en Bolivia viene una hiperinflación. Él es el autor de esa frase. Viene una hiperinflación como en la época de la UDP. Usted que está en los medios de comunicación, que tiene información y noticias todos los días, sabe en cuánto está el índice de inflación de este mes. Tenemos una inflación que no llega ni siquiera al 1%, ni siquiera al 1%. De menos del 1%, creo que es 0,29 si mal no me acuerdo, por ciento, de incremento de los precios en el mes de mayo. En el mes de mayo, estamos muy lejos de lo que significa la hiperinflación que imagina el señor Doria Medina. ¿Por qué no ocurre aquello? Si es un economista, si conoce de economía política, si conoce cómo están las finanzas del Estado, ¿por qué no se dio el pronóstico que él anunciaba a través de sus redes sociales? ¿Por qué? Esto hay que responderlo también, porque no se puede solamente a la ligera dejar una información ante la ciudadanía y que después esa información que no se concreta en los hechos reales haya generado zozobra, haya generado molestias, disgusto, temor en la sociedad. ¿Por qué hay que hacer aquello? Para tratar de ganar unos pocos metros de favoritismo político. El hecho real es que lo que viene señalando y diciendo el señor Doria Medina no se cumple después, porque no conoce de
economía política, porque no conoce de economía política, y este es el hecho real. Pero sin embargo, cada día deja sobre la opinión pública algunas apreciaciones para generar un poco de miedo, de zozobra, de incredulidad sobre lo que está trabajando el gobierno. Vocero, ¿y usted qué le podría decir a algunos sectores como el farmacéutico, por ejemplo, que durante todo el transcurso de esta semana en la ciudad de La Paz han salido a brindar conferencias de prensa advirtiendo sobre los problemas que están teniendo para la importación de medicamentos, porque dicen que al no tener libre acceso a la moneda norteamericana para importar productos como la insulina, por ejemplo, ya se advierte de que va a haber un encarecimiento de algunos fármacos y que otros definitivamente no van a poder comprarlos? Unas acciones específicas está tomando el Ministerio de Economía, priorizando la entrega de divisas a los sectores importadores, priorizando esa entrega de divisas. Es importante que ellos lo sepan. Es importante que lo sepan, pero también es importante, y esto lo llevaremos, y le agradezco, Carly, por lo dicho, le trasladaremos la urgencia y la necesidad al Ministerio de Economía para que se puedan priorizar de manera todavía mucho más rápida a aquellos sectores que demandan una entrega inmediata de divisas. ¿Por qué le digo esto? Porque el país ha ingresado por distintos conductos, canales y motivos, ha ingresado divisas al Banco Central. Cuando le digo esto, son divisas que vienen por pagos de exportaciones de hidrocarburos, por exportaciones del sector agropecuario, por créditos que han llegado también al país. Entonces se tienen los recursos, se tiene la disponibilidad de esas divisas. Por supuesto que hay una especulación en otros lados y otros sectores que están demandando de forma intensiva divisas, y por eso el Ministerio está priorizando aquellos sectores que tienen que ver con la importación, pero lo vamos a pedir y se lo vamos a trasladar al para ministro. Que estos sectores lo sepan, porque están realmente preocupados. Para que estos sectores lo sepan, necesitan insulina y otros fármacos. Para que estas personas lo sepan, estos sectores quiero decir, pero también para que no tenga una incidencia negativa sobre el índice de precios al consumidor, para que no haya un aumento de la inflación. Esto también es importante. La inflación significa que se encarezcan los productos y que usted tenga que disponer de su salario fijo cada mes una mayor cantidad de recursos en menos bienes, porque los precios han subido. Por eso es importante tener una inflación controlada, para que la gente con recursos específicos, puntuales, no tenga que verse afectado en su calidad de vida. Si usted compraba 30 productos con los recursos que ingresa cada mes, por la inflación puede comprar el siguiente mes 28 y el subsiguiente mes 20, pero usted sigue con la misma cantidad de dinero y de recursos. Esto es lo que el Estado tiene que cuidar, y por eso es importante lo que usted menciona, y se lo vamos a trasladar al ministro. Vocero Jorge Richter, muchísimas gracias por estos minutos y por su tiempo para hablar de temas varios, y me quedo con esto último, que es la información que, insisto, debe llegar a algunos sectores de la economía nacional para facilitar la divisa norteamericana y no poner en peligro el abastecimiento de fármacos, particularmente que para algunos pacientes son de vida o muerte y que podrían encarecerse a consecuencia, dicen los farmacéuticos, de la falta de esta divisa. Muchísimas gracias por su tiempo. No tenga usted duda, Carly, que terminando la entrevista, en lo que llego a la movilidad, voy a comunicarle al ministro Marcelo Montenegro de esta preocupación de un sector como es el sector farmacéutico, para que él seguramente pueda tomar el contacto, si es que no lo ha hecho, con ellos para dar una solución también a aquello. No es que todas las demandas y los requerimientos necesariamente se tengan que hacer a través del medio de comunicación, pero sí para que pueda establecerse de cara a la opinión pública, pueda establecerse que hay una dinámica de priorizar en este tiempo a aquellos sectores que necesitan divisa norteamericana para importar productos. Muchísimas gracias, vocero. El agradecido soy yo, y un cordial saludo para toda la gente en Santa Cruz y en el país. Muchísimas gracias.